Hola familia Camino Nuevo y Vivo, amigos, vecinos, Dios les bendiga. Este es el tercer mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Y bueno, quiero agradecer al pastor por la invitación que me ha hecho a la Junta de Líderes. Gracias. Ha sido para mí una bendición poder compartir con ustedes estos días la palabra del Señor. Hemos hablado de dos asuntos. Podríamos hablar de tantas cosas de las que el Señor Jesús puede hacernos libres. Hablamos de la libertad que nos da de las ataduras de la enfermedad, así como de la enfermedad misma. Hablamos de la atadura del miedo a la muerte, así como que también Él puede librarnos de la muerte. Pero hoy quiero hablar de cómo el Señor Jesús puede hacernos libre del pecado y de la vergüenza del pecado. No existe ningún ser humano, a excepción de Jesús, sobre la faz de la tierra, después de Adán y Eva, que no hayamos pecado, que no hayamos ofendido a Dios con algún pensamiento, con alguna palabra, con algún acto. Hemos pecado por comisión, hemos pecado por omisión. Todos hemos pecado. Hay dos maneras de librarnos de la vergüenza de la muerte, y una es ser cínicos, ser pecadores cínicos, pecadores que no tienen sentimiento de culpa ni sentido de vergüenza. Sin embargo, creo que ninguno de nosotros tiene el deseo de caminar por el cinismo. Es algo horrible. El otro camino es el camino del arrepentimiento. Es cuando reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos caminado por el sendero equivocado, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras no solamente han ofendido a Dios, sino que han dañado y ofendido a terceras personas alrededor nuestro. Y entonces vamos a pedir perdón no solamente a las personas, sino le pedimos perdón a Dios y le pedimos que nos ayude a cambiar nuestra vida. Hay de vergüenzas a vergüenzas. No es la misma vergüenza que uno siente cuando le roba a mamá 20 pesos y es descubierto que cuando le robas a la empresa donde trabajas 200,000 pesos. La vergüenza es distinta, el castigo es distinto, pero la motivación es la misma. Hay pecado en el corazón, hay algo en el corazón que nos impulsa a buscar caminos fáciles para solucionar nuestros problemas. Hoy quiero hablarte de otra historia bíblica. Se encuentra también en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, del verso 1 al verso 11. Como te decía ayer, muchos tienen visiones bastante erradas sobre Jesús. Y una visión errada sobre Jesús es ver a Jesús como ese hombre bueno, ético, maestro de moralidad que siempre está acusándonos por nuestros pecados. Pero otra forma de ver a Jesús de manera equivocada es ver a ese Jesús todo amor, toda gracia, toda bondad, que jamás nos confronta con nuestro pecado. Y eso no es cierto. La realidad es que Jesús es una combinación de gracia y de amor. Él te acepta, te ama, pero Él te confronta con las realidades que hay en ti y te ayuda a salir de esas realidades para que tú puedas ser la mejor expresión de ti mismo delante de Dios. Así que ve conmigo, por favor, esta lectura. Juan capítulo 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo,
escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, desde los más viejos hasta los postreros, se fueron. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Puedes observar esto? La sociedad siempre está juzgando. La sociedad siempre está observando quién comete errores para juzgarle. Y sus juicios no siempre son justos. Muchas veces son juicios centrados en los dichos de otros, que dijeron otros, pero nunca en los actos mismos. Siempre son juicios faltos de verdad, faltos de certeza. Si tú vas, por ejemplo, a Levítico 20:20 o a Deuteronomio capítulo 22, verso 23 en adelante, vas a encontrar que el Señor fue claro a través de la ley de Moisés, es decir, que si un hombre y una mujer eran encontrados en acto de adulterio, ambos tenían que morir. La primera pregunta que nos hacemos ante esta narración es: ¿y dónde estaba el hombre que había cometido el adulterio con la mujer? Indudablemente eso nos hace pensar que los escribas y los fariseos tramaron un plan, primero para hacer caer a la mujer y luego para presentar a la mujer ante Jesús y buscar tentar a Jesús para que Jesús cayera. Para que Jesús dijera: mátenla. Y entonces, ¿verdad? Y entonces, el gobierno romano hubiese tenido que venir a intervenir, porque los únicos que podían dar a pena capital era el gobierno romano, no los judíos. Así que aquí está esta mujer, atrapada en el acto mismo de adulterio. El hombre ha sido liberado porque era parte del complot, parece ser, y es llevado ante Jesús. La mujer es llevada ante Jesús desnuda. Quiero que te imagines lo siguiente: no es lo mismo que te atrapen robando un chicle y te presenten, sentirás vergüenza. Pero si te atrapan en adulterio y te llevan desnudo por la calle, sin duda la vergüenza es mayor. La razón: el pecado. No podemos decir que la mujer no había pecado, porque la mujer así había sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Así que ahí va caminando una mujer señalada como adúltera, desnuda, llena de vergüenza. Su rostro está rojo de vergüenza. Intenta cubrir sus partes íntimas, intenta agachar la cabeza lo suficiente como para que nadie la reconozca. Sin embargo, la gente ya sabe quién es y la llevan ante Jesús. La presentan a Jesús. Jesús observa y escucha. Los fariseos y los escribas dicen: Señor, ¿qué hacemos con esta mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio? ¿Qué hacemos con ella? A través de la ley de Moisés, Dios nos dijo que tenemos que apedrearla. Ahora queremos saber qué es lo que tú opinas. Juan nos dice de manera muy puntual que la intención de los escribas era tentar a Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús agacha la cabeza y empieza a escribir en el suelo. Él está escribiendo, y eso es algo importante, porque no estaba dibujando, no estaba haciendo garabatos, él estaba escribiendo. Juan no nos dice que escribía, sin embargo podemos deducir que escribía por los acontecimientos. El Señor está escribiendo y Él no ha dado respuesta. Él está esperando que la multitud pueda
por sí mismo tomar una decisión. Sin embargo, los fariseos y los escribas quieren la respuesta del Señor Jesús. Así que le insisten, una vez más le insisten, dinos, ¿tú qué dices? Y como ellos le insistieron, el Señor Jesús levanta la cabeza, se endereza, los mira y les dice, cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta expresión ha sido tan mal usada por nosotros los seres humanos. Esta expresión la hemos ocupado para hacer lo que nosotros querramos sin dar respuesta de nuestros hechos a nadie. El alcohólico dice, si tú no tienes pecado, tírame la primera piedra. El drogadicto dice, si tú no tienes pecado, lanza la primera piedra. El adúltero dice, si tú no tienes pecado, lanza la primera piedra. Déjame decirte, yo no voy a lanzarte la primera piedra porque yo soy pecador también. Pero ese es el punto. Tenemos que reconocernos como pecadores. Tenemos que reconocer que no podemos acercarnos a Dios confiados, porque hemos pecado. Y la consecuencia natural del pecado es sentimiento de vergüenza y culpa. Porque si no tienes vergüenza y no tienes culpa, sencillamente, déjame decirte, has caminado por el primer camino para no sentir vergüenza ni culpa por el pecado. ¿Verdad? Y no has caminado por el segundo, que es el camino del arrepentimiento, que es el camino en donde arreglas las cuentas con los demás y arreglas las cuentas con Dios. Te has convertido en un pecador cínico, un pecador desvergonzado. Aquí está la mujer, aquí está la multitud rodeando a la mujer y al Señor Jesús. El Señor Jesús, después de haber dicho, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, vuelve a agachar su cabeza y sigue escribiendo. No nos dice, como dije, el Evangelio de Juan no nos dice que escribía, pero podemos deducir. Muy probablemente estaba escribiendo los 10 mandamientos en la tierra. La actitud de la multitud cambia. Dice Juan que desde los más viejos hasta los más jóvenes empezaron a irse. Y la razón es lógica. Mientras más tiempo pasamos en la tierra, más pecamos. De los que están ahí viendo este video, si están en grupo, déjame decirte, el que más tiempo tiene, el que más edad tiene, más ha pecado. Más ha mentido, más ha robado, más ha dado falso testimonio, más ha dado chismes. Así que empezaron a irse desde el mayor al menor, reconociendo que en realidad no podían tirar una piedra sobre esta mujer, porque ellos también eran pecadores. ¿Te das cuenta? Tú eres un pecador, tú eres una pecadora, yo soy un pecador. Hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios, hemos desobedecido a Dios, hemos lastimado a otras personas y el pecado merece castigo. La Escritura dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Pablo escribe en los Romanos y dice, la paga del pecado es muerte. Pablo también a los Romanos le dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que estamos lejos de Dios. No podemos ser salvos por nosotros mismos. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. No sirven para nada. No podemos tirar la primera piedra. Debemos ser apedreados también. El Señor Jesús, después de un tiempo, levanta la vista. Mira que no hay nadie más que la mujer sola, con su desnudez, con su vergüenza, con su culpa. Y le dice, mujer, ¿y los que te condenaban? ¿Ninguno ha quedado? ¿Ni uno te ha condenado? ¿Ni uno ha tomado piedra para lanzártela? Y la mujer dice, ni uno, Señor. Ahora quiero hacer un punto aquí,
Porque bien es cierto que ni uno de la multitud podía tirar una piedra. Porque todos junto a ella merecían ser apedreados, como todos nosotros merecemos ser apedreados. Pero el que estaba ahí enfrente de ella jamás cometió pecado. No había razón para apedrearle, no había razón para crucificarle. Él podía tomar piedras y apedrear a la mujer hasta que ella muriera. Él podía juzgarla. Él podía condenarla. Pero él le dice a la mujer, mujer, ni yo te condeno. Y algunos piensan que la actitud del Señor Jesús siempre es así, porque se olvidan de la última expresión que aparece en esta historia. El Señor le dice, ni yo te condeno, pero cierra diciendo, anda y no peques más. Ya fuiste liberada de la condenación que te llevaría a la muerte hoy, pero ahora tú estás atada a esta norma, no pecar más. Y esa es la pregunta, ¿cómo podemos dejar de pecar? ¿Cómo podemos librarnos de la condenación del pecado, de la culpa del pecado, de la vergüenza del pecado? ¿Cómo podemos ser libres? Yo me imagino lo siguiente, y me lo imagino por lo que tenemos en la Escritura. Yo me imagino a la mujer avergonzada, girándose, dándole la espalda al Señor Jesús y empezando a caminar y empezando a preguntarse, ¿cómo puedo yo vivir sin pecado? Si desde que nací hasta ahora, hasta este momento, yo he pecado, ¿cómo puedo vivir sin pecado? Sin la vergüenza del pecado, sin la culpa del pecado, sin la condenación del pecado, ¿cómo puedo hacerlo? Ahí va, pensando. Observe lo que dice los siguientes versos. Verso 12 del capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá a la luz de la vida. Sino que vendrá a la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Imagínate, la mujer va caminando pensando, ¿quién podrá ayudarme a solucionar este problema con el pecado? Y el Señor Jesús empieza a hablar y decir, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue ya no andará en tinieblas. Yo me imagino que estas palabras hicieron eco en el oído y en el corazón de la mujer y entendió la única manera en la que yo puedo ser libre de las consecuencias del pecado, de la vergüenza, de la culpa y de la condenación es seguir a Jesús. Y me imagino a la mujer dando vueltas nuevamente ahí entre harapos y trapos, tratando de cubrir su desnudez y su vergüenza, caminando hacia Jesús y diciéndole, Jesús, yo quiero caminar detrás de ti, yo quiero seguirte a ti, porque tú eres el único que me hace libre de las tinieblas del pecado. ¿Cuál ha sido el más grande pecado que has cometido? ¿Cuál ha sido el más pequeño pecado que has cometido? Déjame decirte, no importa si es pequeño o es grande, si has pecado, la vergüenza está sobre ti, la culpa está sobre ti, la condenación está sobre ti. Pero, como dije hace rato, el único que podía condenar a la mujer es el único que puede condenarnos a nosotros. Es el único que podía tirar la piedra a la mujer. Es el único que puede tirar la piedra hacia nosotros. Pero Él ha decidido no condenarnos, sino tirarnos la piedra por una razón. Porque Él vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Él vino para tomar tu lugar y para tomar mi lugar. El inocente se hizo culpable. Él, que no merecía ser apedreado, que no merecía ser crucificado, llegó a la cruz del Calvario y estando en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz del Calvario le dijo a un ladrón que estaba primero burlándose de él y que después llegó a creer en él, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese que estaba en la cruz
al tercer día había resucitado de entre los muertos y había vencido al pecado, al mundo y a la muerte. Había vencido a Satanás. Y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Él te está diciendo a ti, amigo, a ti, amiga, en este momento te está diciendo, si tú puedes creer en mí, tú podrás ser libre de la vergüenza, tú podrás ser libre de la culpa, tú podrás ser libre de la condenación por tus pecados. Porque entonces esa vergüenza, esa culpa, esa condenación, yo la habré cargado por ti en la cruz del Calvario, si tan solo puedes creer en mí. Estos 3 días, en estas 3 predicaciones, te he hecho la misma invitación. Probablemente tú dejaste pasar la primera invitación y dijiste, yo soy un hombre o una mujer saludable, hago ejercicios, yo no tengo problemas de salud, así que ese mensaje no es para mí. Escuchaste el segundo mensaje de cómo Él puede librarte del miedo de la muerte y puede darte la libertad de la muerte eterna. Y tú dijiste, yo soy joven, aún me falta mucho tiempo por morir. O yo no le tengo miedo a la muerte. Y lo dejaste pasar. Pero déjame decirte, esta tercera oportunidad no la debes de dejar pasar. Porque como dije al inicio, algo que distingue a todos los seres humanos es que todos hemos pecado. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y cuando está hablando de muerte, ahí no solamente es la muerte física, que todos llegaremos a ese punto, sino es la muerte eterna, en donde tu separación de Dios será no temporalmente, sino será eternamente, y tú jamás podrás reconciliarte con Dios. Y entonces tu vergüenza, tu culpa, tu condenación tendrá tal peso que nadie podrá quitártelo. Hoy es el día en el que Dios te dice, sí, tú eres pecador, tú eres pecadora, sí, ahora a ti te estoy extendiendo mis brazos de amor, porque quiero extenderte mi perdón, porque quiero que vengas a mí, no como en la primera opción, sino como en la segunda, con un corazón arrepentido, haciendo las paces conmigo, dice Dios, y buscando resolver tu situación con los demás. Puede ser un pecador cínico que sigue pecando desvergonzadamente, o puede ser un pecador arrepentido que recibe el perdón de Dios. Si quieres ser de estos pecadores, de los que somos nosotros, arrepentidos, reconociendo que hemos fallado muchas veces, pero que tenemos un Padre que nos ayuda a siempre ser mejores, que quita de nosotros la vergüenza, la culpa y la condenación, para cada día ser más como Jesús y tener una mejor versión nuestra delante de Él. Quiero invitarte a que hagas esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, y repite esta oración. Padre Celestial, me reconozco como pecador. Sé que te he ofendido con pensamientos, con palabras y con actos, y que he lastimado a otras personas. Hoy quiero pedirte que me perdones. Hoy quiero pedirte que por favor extiendas tu gracia sobre mí, y que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sea efectiva en mí, que mi culpa sea puesta en Él, que mi vergüenza sea puesta en Él, que mi condenación sea puesta en Él, para que su salvación sea puesta en mí. Señor Jesús, te agradezco por tu muerte en la cruz del Calvario, y te agradezco por el perdón que tú me otorgas a través de tu muerte. Hoy sé que soy hijo de Dios. Hoy sé que mi relación con el Padre ha sido resuelta. Y sé que me ayudarás a resolver las situaciones difíciles que provoqué con esas personas que me rodean. Gracias por tu amor y tu salvación. Gracias por tu perdón. Y gracias por todo lo que seguirás haciendo en mí.
En el nombre de mi Señor Jesús. Amén.